Uno de mis segmentos favoritos es el segmento de nutrición, ya que es tan importante mantenernos bien alimentados sin caer en los abusos, por supuesto, que nos trae toda la comida nicaragüense. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para los diabéticos, la alimentación saludable para el paciente diabético. Está conmigo la médico diabetóloga, nutrióloga, Paula Andrea de Chamorro, y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre estos alimentos. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Gracias, Valeria, pues súper contenta porque ya otra semana para comenzar de nuevo, para hablar y compartir algún tema. Y yo sé que muchas personas, como la semana pasada anunciamos, hoy vamos a hablar de la alimentación del diabético, y fíjate que hay montones de personas que se comunicaron y mandaron mensajes de que están muy expectantes porque recordemos que es una enfermedad que el 10 al 12% de la población nicaragüense padece diabetes. Y como vimos la semana pasada, es una enfermedad que definitivamente depende muchísimo de lo que comemos, del ejercicio que hacemos, los medicamentos que tomamos y el autocontrol. Así que hoy nos vamos a dedicar a hablar de lo que pueden comer los pacientes diabéticos y ver cómo pueden disfrutar y tener una vida muy agradable. Bueno, existe el mito, y bueno, quiero asegurarme de que sea un mito o una realidad, de que el paciente diabético no puede comer casi nada. O sea, como que tiene un montón de restricciones al momento de alimentarse. ¿Esto es cierto? Bueno, realmente no es, yo pienso que es un mito porque si nosotros recordamos el programa de la semana pasada, platicábamos que la diabetes es una enfermedad que compromete la capacidad de nuestro cuerpo para quemar y convertir en energía los carbohidratos o el grupo de alimentos que nos da energía. Entonces, en estas condiciones, las restricciones tienen que ser puntuales, pero creo yo que lo más importante es que el paciente diabético sepa que más que no comer, debe modificar y aprender a moderar cantidades y a escoger los alimentos de mejor calidad para estar muy saludable. Mencionaba en el programa pasado que en vez de pensar que no puedo comer, creo que hoy el objetivo principal del programa es poderles demostrar y poderles hacer visible el hecho de que no es dejar de comer, sino es aprender a escoger adecuadamente los alimentos. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que el diabético debe seleccionar antes de otros? O cuáles son, por ejemplo, hablando de carbohidratos, cuáles son los carbohidratos buenos para los diabéticos y cuáles son los carbohidratos que se convierten más rápido en azúcares. Iniciemos, si quiere, bueno, conociendo estos alimentos para que ellos puedan saber qué pueden comer. Bueno, recordemos que las personas diabéticas y las personas en general debemos de consumir el 50% de los alimentos en carbohidratos, el 30% de las calorías deben ser en grasas y el 20% en proteínas. Yo te traje algo que es, no sé, tal vez podemos hacer como un plato, pero creo que aquí se ve súper bien, y esta es un plato agrandado, creo yo, porque es un plato bien grande. Pero lo que quiero que observen es que en la parte amarilla nosotros debemos, si nosotros el plato lo dividimos en 4 cuadrantes, vamos a tener un cuadrante que lo debemos de ocupar con las proteínas. Las proteínas son alimentos muy importantes para el paciente diabético y ya vamos a ver algunos comentarios. Pero quiero ver y quiero que ustedes vean que el cuadrante rojo es el cuadrante que yo le he dado espacio para los carbohidratos. Si nosotros observamos, aquí tenemos las proteínas, aquí los carbohidratos, y en la parte rosada vamos a tener la mitad del plato con vegetales y ensaladas. Si nosotros recordamos, el plato en Nicaragua tiene la proteína, bien sea por el huevo, por el queso, por la carne, por el pollo, pero nosotros tenemos casi el resto del plato de carbohidratos. Comemos arroz, comemos frijol, comemos plátano. Entonces, en vez de ser un cuarto del plato, ya vamos a tener casi 3/4, y a veces no fortalecemos vegetales y ensalada. Entonces, cuando tenemos diabetes debemos de recordar que lo más importante es limitar el grupo de los carbohidratos del que vamos a hablar ahora, básicamente limitarlo a la 4ª parte del plato para poder darle chance a nuestro cuerpo, que no los procesa adecuadamente, de poderlos quemar. Tú me preguntabas ahorita que qué pasaba con los carbohidratos, y realmente la mayor parte de la mesa está ocupada de carbohidratos, y hay aspectos importantes que vamos a revisar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Arranquemos por esta bandeja pequeña. Uno de los principales aspectos para tener en cuenta es que el paciente diabético no debe consumir azúcar
miel, ni edulcorantes, ni endulzantes, perdón, que puedan incrementar su nivel de azúcar o empeorar el metabolismo del azúcar porque no se procesa bien. Así Sí, que lo debemos... que se sabe es que los pacientes diabéticos no pueden consumir chocolates, caramelos, helados, toda esta variedad de dulces que son tan ricos y que muchas veces entran en frustración, ¿no? Cuando les dicen, tenés azúcar, olvídate de comer. Pero por eso el mensaje subliminal viene aquí. Nosotros debemos de recordar que el paciente diabético debe de endulzar básicamente con edulcorantes artificiales en poca cantidad o optar por opciones simples. Pero recordemos que ahorita en el mercado tenemos a la disposición chocolates bajos en azúcar. Aquí traje una jalea que es una jalea riquísima, a mí me encanta, de naranja, que también no tiene azúcar, y galletas que vienen rotuladas con un mensajito donde dicen que son libres de azúcar. Entonces, recordemos, cuando tenemos diabetes no debemos de consumir azúcares, no debemos de consumir mieles, tampoco alimentos que las tengan como los postres y la repostería, pero tenemos al alcance otras opciones, y aquí no incluyo lo que son los helados o algunos otros productos que por el estudio tenerlos aquí en vivo era bien difícil, pero sí tenemos que existen. Claro, existen. Cada vez más en nuestro país la industria de alimentos está colocando a la disposición alimentos que se pueden consumir, y este también es un llamado un poco interesante a las personas que producen este tipo de alimentos, porque recordemos, 10 a 12% de la población nicaragüense es diabética y realmente se necesita cubrir este espacio para poderle dar a los pacientes una mayor opción. Entonces se puede consumir en bajas cantidades de estos postrecitos, por decirlo Claro. así, que son sin azúcar. Ahora, siempre teniendo en cuenta que así sean sin azúcar, la moderación debe de existir, porque no nos olvidemos que son alimentos que nos pueden dar y quitar como el antojito dulce, pero tampoco podemos estar comiéndolos todo el tiempo, a toda hora, porque son sometidos a procesamientos químicos y demás, entonces es como para quitarnos el antojito y el gustito. Cuando seguimos hablando de carbohidratos, tenemos que tener en cuenta que hay carbohidratos que para el paciente diabético son más nobles, carbohidratos que el paciente diabético, con la dificultad que tiene para procesar los azúcares, son alimentos que no elevan tanto los niveles de azúcar, y por eso los tengo en esta bandeja separados. Los frijoles son una excelente opción porque aparte de carbohidrato proporcionan fibra y proporcionan proteínas. Okay. Y no me puedo quedar afuera con el gallo pinto. El gallo pinto es una excelentísima opción para el consumo del paciente diabético. Ahora, las porciones son importantes. Cuando yo menciono que es gallo pinto, recordemos que tenemos que volver al plato y no puede sobrepasar la cuarta parte del plato. Incluye un cereal que tú ves que es un cereal que por su aspecto es un cereal alto en fibra. Es necesario que los pacientes diabéticos, cuando compren algún producto, revisen en los ingredientes y observen que no diga ni azúcar ni sacarosa, sino que sean más naturales, porque a veces tienen muchísima cantidad de dulce y no lo deben utilizar, pero en el mercado encontramos cereales altos en fibra. Hay que chequear en la etiqueta nutricional que la cantidad de fibra sea por lo menos mayor de 3.5. Lo ideal sería 5, pero con 3.5 por lo menos le hacemos algo de ganas, ya pasa. Acordémonos de los panes integrales, buscar panes integrales pesados, comernos la papa con la cáscara, básicamente porque la cáscara le da un aporte de fibra que hace que esos azúcares se absorban más lento y el cuerpo los puede quemar con facilidad. Y no nos olvidemos de la tortilla. Tengo una bandeja aparte, y es la bandeja constituida por el plátano verde, el plátano maduro y el arroz. Que son como los carbohidratos que por excelencia se nos vienen a la mente cuando hablamos de carbohidratos. Claro, culturalmente recordemos que Nicaragua es un país de subastimento, del plátano, del quequisque, de la yuca, del maduro, del arroz blanco también. Son carbohidratos igualmente que nuestro cuerpo va a tener dificultad para procesar cuando somos diabéticos, pero no significa que no se puedan comer, sino que se deben de comer con moderación. Por eso coloco acá un cuarto de plátano. La porción que debe comer un paciente diabético cuando come plátano maduro o plátano verde es coger el plátano y comer un cuarto. Ahora, no es que vamos a conseguir ahorita unos plátanos enormes para comer más cantidad, pero sí necesitamos saber de que son carbohidratos que pueden subir más los niveles de azúcar en sangre, y por eso hay que comerlos con moderación. Entonces acá tenemos los carbohidratos que son más nobles, y el arroz y los plátanos son los carbohidratos que hay que evitar. Ahora,
Se me quedaba porque por acá por fuera de la bandeja tengo un producto que es bastante nuevo, podríamos decir que a los supermercados ha llegado de forma reciente y es la pasta integral. Okay. Acordémonos que todo lo que tiene más fibra son alimentos que nuestro cuerpo puede quemar más fácil, incrementan menos los niveles de azúcar en sangre, esto hace que nuestros músculos lo puedan aprovechar mejor y definitivamente nos va a ayudar a que el azúcar esté más controlado, así que lo podemos incluir. Vegetales y ensaladas siempre deben de estar presentes y quiero mencionar dos cosas, vegetales y ensaladas en almuerzo y cena y ojalá en la mitad del plato. ¿Hay algunos vegetales que los diabéticos no puedan consumir? Fíjate que deben de tener un poco de cuidado con el consumo de la remolacha y de la zanahoria. No es que lo deban evitar y no comer del todo, pero sí las cantidades tienen que ser moderadas porque son vegetales que tienen mucha cantidad de azúcar, pero con moderación obviamente lo pueden consumir. Se nos queda, y lo dejé precisamente al final, porque tenemos una cultura de consumir bastante cantidad de frutas y las frutas deben de estar en la dieta del paciente diabético por lo menos 2 a 3 porciones en el día. Tengo tres líneas aquí de frutas, tal vez de pronto podríamos tener una imagen. De todos modos, recordemos que la fruta se debe de consumir al natural, nos llena más, nos sentimos más satisfechos y es mucho mejor que consumirla en jugo. Hago la diferencia y por eso traigo aquí un vaso pequeño de jugo, porque una taza de frutas tiene el mismo efecto solo de 4 onzas de jugo. Wow. Por ejemplo, cuando estamos en la época de mandarinas, en la época de naranjas dulces, a veces la gente comete el error de exprimir 6, 5 naranjas y tomarse un vaso de 8 onzas de naranja. Las frutas son muy dulces y elevan enormemente los niveles de azúcar en sangre y por eso si queremos disfrutar de un jugo de frutas, la cantidad debe ser poca cuando somos diabéticos porque se nos puede subir muchísimo el azúcar. Entonces es mucho más efectivo comerse una tacita con frutas. Es mucho mejor comerse una fruta, comida y tomarse el vaso de agua que si nosotros vamos a tomar jugo, mira que la cantidad es la mitad del vaso solamente. Ahora, aquí coloqué un plato que es un plato bastante especial porque son frutas que también están en temporada en nuestro país y es un plato que armé con las frutas más dulces. Las frutas más dulces no es que el paciente diabético las deba de evitar, sino que por tener gran carga de azúcar las debe de consumir en menor cantidad. Un banano pequeño, un níspero pequeño, un cuarto de un zapote y si queremos deleitarnos con unas uvas tienen que ser 6 a 8 uvas precisamente porque como su carga de azúcar es muy alta no podemos abusar de ellos y tenemos que controlar la cantidad. Si tú observas, hemos hablado solo de los carbohidratos, pero yo con esto creería que no me tengo que morir de hambre cuando soy diabético. Claro. Tengo que tener algunos aspectos en cuenta, pero podría comer muy bien. En el caso de la piña y la papaya. Realmente piña, papaya, melón, sandía son frutas, la manzana, la guayaba que el paciente diabético puede consumir y en términos generales la porción es de una taza. Okay. Si yo quiero comer más cantidad, pues me como una taza con el desayuno y guardo otra taza para la mitad de la mañana y de pronto en la tarde me como otra taza, pero no debemos de abusar de cantidades. Hemos visto el aspecto de los carbohidratos, tenemos las frutas y los deliciosos postres también que se pueden moderar y comer de vez en cuando. Ahora vamos con las proteínas. Bueno, acá no nos vamos a demorar tanto y vamos a saber que las proteínas son muy importantes y recordemos, deben de estar en la cuarta parte del plato. Los lácteos deben ser lácteos descremados. El paciente diabético no solamente debe de vigilar sus niveles de azúcar, sino que tiene que tratar de manejar unos niveles de colesterol y de triglicéridos adecuados y por eso los carbohidratos, las proteínas en cuanto aportadas por los lácteos deben ser sin grasa. Encontramos yogures bajos en grasa y bajos en azúcar en el mercado, los quesos se deben de comer con moderación y la leche debe ser descremada. ¿Qué tipo de quesos? Realmente todos los quesos se podrían utilizar, pero en cantidades pequeñas. Recordemos que cuando hemos hablado... El queso de crema, el quesillo. El queso de crema, el queso seco, hay que tener un poco de cuidado con las personas que son hipertensas por la gran cantidad de sal, pero creo que lo más importante de recordar con el queso es comerlo con moderación. Culturalmente hay familias que comen queso el día entero, al desayuno, al almuerzo y a la cena y a veces el exceso es lo que no es conveniente. Okay. Una persona podría consumir 1 a 2 onzas de queso en el día. 1 onza equivale a un pedazo de queso del tamaño de una caja de fósforos. Entonces,
nos podemos comer 2 cajas de fósforos en queso diariamente. Debemos de recordar que las carnes deben ser carnes, ojalá carnes blancas, predominantemente pollo, pescado, carne roja 1 o 2 veces a la semana. Recordemos pacientes diabéticos. Claro, ahora recordemos que esto son generalidades, pero que habrá casos que por X o Y razón de pronto el médico les dice no debe de consumir carne roja. Yo estoy hablando en cuestión general, pero cuando tenemos problemas hay casos de más colesterol, extremos, ¿no? Hay casos igual de una diabetes un poco más fuerte, más... o que hay un compromiso grande del colesterol y hay doctores que restringen totalmente el consumo de carne roja, pero esto ya va de acuerdo a cada caso en especial. Traje un jamón de pavo para que recordemos que los embutidos de pollo y de pavo tienen menos cantidad de grasa, que el huevo lo podemos consumir hasta 3 huevos a la semana enteros, 3 yemas, que es la parte que tiene más grasa, y prepararlo sin tanta cantidad de grasa. Y por último, no se nos pueden quedar por fuera las grasas, donde el paciente diabético, que están en esta bandeja de acá, donde el paciente diabético tiene que buscar comer grasas saludables, aceite de oliva, aceite de canola, aceite de girasol, almendras, tener siempre a disposición en casa una brochita y una porrita de teflón para poder untar una pequeña cantidad de mantequilla o de aceite para que las cosas no se nos peguen, pero debemos de aprender a consumir menor cantidad de grasa. Bueno, fantástico, doctora. Yo creo que está muy bien especificado todo este tema de la alimentación en los diabéticos. Nos damos cuenta de que sí pueden comer y rompemos el mito de que los diabéticos no pueden comer casi nada. Y me encantó lo de yo soy súper amante de los postres. Entonces me gustó saber también que hay esa opción para los diabéticos en pocas cantidades para matar ese antojo que debe ser tan difícil. Yo pienso que lo necesario es recordar que la diabetes es una enfermedad que se controla, no se cura, de alta incidencia, pero tenemos que tener claro de que somos responsables de su control y que tenemos que combinar alimentación saludable, actividad física, autocontrol y tomarnos regularmente nuestros medicamentos para podernos regular. Te traía una sorpresa hoy. Para el día 23 de noviembre, junto con la doctora María Lucía Areas, que es una gran colega, trabajamos juntos, tendremos una actividad educativa para pacientes diabéticos de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el Hotel Barceló Managua, y es una actividad sin ánimo de lucro con el único objetivo de poderles enseñar a los pacientes diabéticos cómo deben de comer, cómo debe ser su actividad física, la manera de mantener adecuadamente cuidados sus pies para evitar el pie diabético y algunos aspectos importantes sobre la enfermedad. A través de Facebook, ustedes me van a hacer el favor de apoyarme y las primeras 10 personas que hagan algún comentario sobre los tickets y sobre el programa de hoy pueden venir a partir de mañana, después del mediodía, a recoger su ticket. Aprovechen a aprender muchísimo sobre todos estos aspectos, porque la educación y saber, uno cuando conoce al enemigo sabe cómo enfrentarlo. Entonces creo que lo más importante es querer aprender y querer vivir más sano. Bueno, la invitación está hecha de parte de la doctora Paula Andrea para que todos ustedes puedan asistir este 29 de noviembre y recuerden escribirnos en el Facebook de Revista de Sol a Sol ahorita. Y bueno, las primeras 10 personas que quieran tickets para participar en esta actividad, con gusto, ¿no? Se los vamos a hacer llegar. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora, por esa información y bueno, por supuesto, por hacer este evento para todas esas personas que disfruten de la educación en la alimentación de los diabéticos. Justo Velázquez, adelante.